La doctora Francesca Almonte nos sigue acompañando, médico oncólogo, y estamos hablando sobre cáncer de próstata. Importante el diagnóstico. Usted nos decía diferentes hábitos que pudiéramos estar haciendo diariamente y esto puede estar contribuyendo a alimentar células que no están tan sanas y convertirse en células cancerígenas, entre ellos nuestros hábitos. Tenemos factores modificables y no modificables, por supuesto. No todas las personas que fuman o ingieren bebidas alcohólicas o que tienen malos hábitos van a padecer de cáncer, pero sí van a tener mayor predisposición a que aparezca, ¿no? Sí, de hecho, la definición de un factor de riesgo es una condición que te puede predisponer a. Yo siempre le explico a los pacientes, sí, suena horrible lo que voy a decir, pero si usted se monta en un carro, usted tiene un riesgo de tener un accidente de tránsito. Lo tiene, pero si usted además de eso tiene los frenos largos, las luces no le sirven, está lloviendo, maneja bajo los efectos del alcohol, aumenta el riesgo de que tenga un accidente de tránsito. Entonces, si usted no cumple con estos hábitos, usted aumenta el riesgo. Y si ya, por herencia, ya ese riesgo está aumentado, usted le está dando pero el caldo de cultivo perfecto para que esa célula se termine de desarrollar. Por eso es que promovemos tanto en todo, porque no es solamente en lo que es la enfermedad oncológica, las enfermedades cardiovasculares, hipertensión, diabetes, primera causa de muerte, primera causa de discapacidad, enfermedades cerebrovasculares, neuropatía diabética, nefropatía, diálisis, todo eso también está relacionado con estilos de vida saludables. Y de hecho, un tratamiento oncológico es mejor tolerable, o sea, el paciente lo tolera más, tiene menos eventos adversos, que son una de las cosas que los pacientes más temen, los eventos adversos, si tienen patologías de base controlada. Evidentemente, un paciente diabético, descompensado, obeso, con una crisis hipertensiva, con un infarto, es mucho más difícil de tratar y tendrá más eventos adversos sobre un tratamiento oncológico que un paciente que no tenga estos factores asociados. Por supuesto. Ahora hablemos sobre el abordaje oncológico. Existen diferentes estadios o estadios del cáncer también. Y por eso se habla sobre buscar hacer un diagnóstico temprano, ¿no? Claro. Después que nosotros hacemos el diagnóstico del cáncer de próstata con una biopsia, que la biopsia la realiza el urólogo, donde se determina el nombre de la lesión, se determina aquella cosa que les mencioné previamente, que es que es tan diferente, es una célula maligna o una célula sana, el Gleason. Determinamos la etapa, el estadio en que está. Algunos pacientes dicen el grado, pero en realidad grado está como muy mencionado y no es que no sea importante, sí es importante, pero la etapa es más importante. Entonces, ¿en qué estadio está? Como uno lo sabe. Eso se puede saber a través del tacto rectal, qué tanto compromiso tiene un lóbulo, porque la próstata son dos lóbulos, un lóbulo, dos lóbulos, ambos, qué compromiso tiene alrededor. Por eso los estudios de imagen, dependiendo, se solicitará una tomografía de pelvis o una resonancia multiparamétrica de próstata, esto va a depender de cada caso, para determinar si existe un compromiso en las áreas aledañas, llámese, por ejemplo, vesículas seminales que están alrededor. Posteriormente, y dependiendo otra vez, repito, del Gleason, de cuánto tenía el nivel de antígeno prostático en sangre, se determinarán otros estudios como por ejemplo una tomografía de cuerpo entero o un gammagrama óseo o un PET-CT para descartar que no exista enfermedad en otros órganos, llámese hígado, huesos, pulmón o cerebro. Ya uno que tiene la etapa del paciente, en qué etapa está, es que se indica el tratamiento. Inicialmente, si es muy pequeñito, puede ser candidato a una cirugía o a radioterapia si es muy pequeñito. Si ya está más diseminado, más avanzado, dependiendo de qué tanta afectación tenga, cuántos órganos están afectados, es que el paciente debe ir a un tratamiento de quimioterapia o a un tratamiento que particularmente el cáncer de próstata, el advenimiento de nuevos fármacos ha sido muchísimo en los últimos años. Hay otros medicamentos que no son quimioterapia, que indican tratamiento para el cáncer de próstata, porque el problema es que todo paciente que recibe un tratamiento oncológico dice que es quimio, y en realidad el cáncer de próstata se trata inicialmente con una terapia hormonal, que es una inyección, una pastilla, el paciente dice, bueno, la quimio que me está colocando, no, es una arista, de verdad nosotros los oncólogos tenemos un abanico de fármacos a utilizar y particularmente esto aplica al cáncer de próstata. Qué importante conocer esto y además, sí, uno de los mayores miedos es la reacción adversa a los tratamientos, si se va a curar, si no se va a curar, y por eso seguimos insistiendo, la prevención está en poder diagnosticar a tiempo, hacerlo de manera oportuna y con el tiempo adecuado para ayudar al paciente, al núcleo familiar y también al especialista que está llevando el caso de
cada uno de estos caballeros. Con respecto al cáncer de próstata, ¿cómo es la sobrevida? Además, sabemos que cada paciente es totalmente diferente, pero dependiendo de las etapas, ¿cómo sería el proceso para residir de este cáncer? Claro, en las etapas iniciales la sobrevida es altísima, más del 90%, 95%. Ya etapas más tardías, la sobrevida es menor. ¿Qué pasa con el cáncer de próstata? Que cuando se diagnostica en etapa temprana y, por ejemplo, tú puedes dejar a un paciente en vigilancia, pasa con esta patología que el paciente no fallece del cáncer, fallece con el cáncer, no del cáncer. O sea, fallece de otra causa porque se ha logrado con el tratamiento, una palabra que es un poquito compleja de mencionar y no quiero que se malinterprete, que es cronificar la enfermedad. Pasa, por ejemplo, con la hipertensión, con la diabetes, con el VIH-Sida, que no se cura el paciente no deja de ser hipertenso, no deja de tener diabetes, no deja de ser un paciente VIH positivo, pero tiene un tratamiento que permite que se mantenga controlada la enfermedad y que viva muchísimos años, y que después, porque en algún momento todos evidentemente vamos a morir, nadie sabe cómo, ni cuándo, ni dónde, pero que no fallezca de esa enfermedad. Y eso es lo que se busca en muchas patologías oncológicas y se ha logrado particularmente con el cáncer de próstata, cronificar la enfermedad. Por supuesto, doctora. Recomendaciones, claves esenciales, porque ya nos corresponde despedir. Por favor, se los suplico, se los pido, se los ruego, vayan al urólogo. Si tienes más de 40 años, a veces me provoca decir 25 para que empiecen a ir a los 50, más de 40 años, vayan al urólogo. Antígeno prostático en sangre y evaluación urológica. Por supuesto, doctora, ¿cómo la podemos contactar? Me pueden contactar a través de todas mis redes sociales, Instagram, mi canal de YouTube, hago Instagram Live todos los domingos, a través de Francesca Explica. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ti, Daniela, por la invitación. Gracias. Siempre es un placer estar aquí. Gracias por estar con nosotros. Estuvimos conversando con la doctora Francesca Almonte. Ella es especialista en el área de oncología, médico oncólogo. Estuvimos hablando sobre la importancia de un diagnóstico oportuno para una mejor sobrevida sobre el cáncer de próstata. Gracias por estar con nosotros. Nuestras redes sociales siempre activas para ustedes, tanto por @salud_gb y @Daniela J. Salas. Agradecemos la sintonía y la participación como siempre. Será hasta una próxima oportunidad.